Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos aquí con Nicolás para tratar temas de actualidad y si será actualidad el presupuesto que presenta el gobierno en el marco de semanas muy complicadas en materia de movilización y paros sindicales, ¿no? Exactamente, Pepe. Buenas noches para todos. Es la oportunidad para compartir con los televidentes algunas grandes cifras de lo que es el gasto público y su estructura, porque por supuesto que hemos tenido en estos días, particularmente en el capítulo de enseñanza, discusiones intensas, movilizaciones, y seguramente vamos a tener en otros capítulos, ya la salud ha hecho movilizaciones también. Bueno, habrá que ver qué pasa con el presupuesto de seguridad pública, etcétera, etcétera. El presupuesto, que es una ley clave de cualquier gobierno que arranca su discusión parlamentaria. Pero queríamos con los televidentes, por un lado, compartir, bueno, cuál es la estructura actual y cómo ha evolucionado, porque siempre se habla de que hay muchas restricciones presupuestales y es cierto, hay mucho gasto que es fijo y que es difícil de cambiar, pero paulatinamente se han dado cambios. Y más adelante nos vamos a enfocar en el tema de enseñanza, que obviamente ha estado en el candelero. Pero creo que vale la pena, antes de analizar los datos, comentar algunas cosas de la lógica presupuestal. La ley de presupuesto es una ley clave de cualquier gobierno y habitualmente pauta lo que va a ser el programa de gastos de los próximos 5 años. Durante toda la administración. Que es la administración, que es el propio periodo que le corresponde, en este caso al presidente Vázquez, lo fue para Mujica, lo fue para Vázquez en su presidencia anterior y yendo para atrás en la historia, obviamente, ¿no? Pues bien, resulta que en este caso se ha hecho una programación más corta de gastos, que es a 2 años. Y esto la verdad que es muy sintomático, porque evidentemente que está incorporando, y de hecho los jerarcas del Ministerio de Economía sí lo han expresado, lo han explicitado, los niveles de incertidumbre son altos, son más altos de lo que eran en otros periodos, y entonces se acotó la proyección de tiempo en la cual se establecen los gastos. Se puede hacer, ¿no hay una limitación en ese sentido? El gobierno lo puede hacer si quiere. No hay ninguna limitación en ese sentido, y bueno, allí entonces está pautado el hecho de que es a 2 años. ¿Qué es lo que propone el gobierno para estos 2 años? Además de gastos que ya están comprometidos, aumentar en 470 millones de dólares al año 2017, al segundo año, en 2 escalones sucesivos, 280 millones primero, 190 después, gasto adicional, ¿verdad? Sería la ampliación del gasto para el año que viene, 280. Exacto, y después 190 más para el segundo año, eso es lo que está comprometido en la ley. A eso hay que agregar cerca de 660 millones que van a aumentar de por sí. Y aquí estamos asistiendo a una de las dinámicas presupuestales que es de las cosas, si se quiere, más complicadas que hay, o bueno, complicadas depende del punto de vista que se lo mire, pero que más condicionan la eventualidad de sumar otros gastos. Estos 660 millones de dólares agregados, lo que están ilustrando, Pepe, amigos, es que efectivamente hay compromisos estructurales que tiene el presupuesto uruguayo. En otros países, como decíamos, bueno, se puede partir de una base cero de muchos capítulos del presupuesto y se reconsideran los gastos, se asignan desde una base menor. Aquí en Uruguay no, aquí en Uruguay hay mucho gasto ya comprometido y digamos casi el 80-90% del presupuesto ya se sabe que va a ir para determinados lados. Y eso condiciona mucho lo que puede pasar a futuro. ¿Por qué? Porque una vez definidos los gastos, esos gastos van a ser seguros, se van a dar. Lo que no es seguro es cuál va a ser el ingreso. Las proyecciones de la economía obviamente que dan un indicio y ahí, bueno, el gobierno está pronosticando que este año la economía va a crecer 2,5%, pues paulatinamente yendo a un 3% en los próximos años. Pero eso no es seguro, o por lo menos es mucho menos seguro que lo de los gastos. Por eso el tema de los presupuestos siempre tiene un riesgo, particularmente ahora que la economía está desacelerando. Vamos a compartir en este siguiente cuadro cómo era el presupuesto del Uruguay o del sector público del Uruguay en el año 2004 y en el año 2014. Bien. En su estructura, es decir, obviamente estamos hablando de un presupuesto mucho mayor, que creció porque creció además la economía. El gasto público en Uruguay subió desde un 26-27% del PBI en el 2004 a más de 30% del PBI en estos últimos años, 2014-2015. Además, si agregáramos las intendencias y algunos otros gastos, nos iríamos tal vez más cerca del 33-34%. Pero más allá de eso, es el monto, digamos, absoluto o en relación al PBI, la estructura interna, y bueno, aquí en el cuadro hemos expresado los principales cambios que han habido, y no son menores. Fíjense ustedes, por ejemplo, el tema de la ANEP. La ANEP aumentó su proporción dentro del gasto del 10 al 13%, no es menor. ACE de 5 al 7%. Ministerio del Interior del 5 al 6%, hay un aumento allí.
Transporte bajó, la inversión en infraestructura bajó, y si se venía pensando y se sigue pensando que allí esté la inversión privada con la participación público-privada, cosa que por ahora no se ha concretado mucho, pero por ahí va. Defensa bajó también, el peso de los intereses de deuda ha bajado sustancialmente y las transferencias a las jubilaciones, es decir, el complemento que hace el gobierno al BPS también bajó en algunos puntos, a pesar de que es tremendamente significativo. Fíjense ustedes, esto es un dato que es importante para que los televidentes lo podamos compartir y decir, el esfuerzo que hace el gobierno en términos presupuestales con la ANEP es básicamente casi la mitad, un poco más de la mitad, de lo que son las transferencias. Destina para pagar jubilaciones, ¿no? Claro, de los impuestos a las jubilaciones, porque esto es la transferencia. Después está el BPS que funciona con sus propios ingresos, aportes patronales, jubilatorios, pero como no le da, ya tiene 7 puntos de IVA asignados directamente. Bueno, eso ahí está esa asignación. Entonces, es una estructura condicionada, es una estructura que ya tiene cuestiones que son difíciles de modificar. Y bueno, ahora se abre una discusión de algunos millones más en el margen de esa estructura. Pero se han dado cambios que no son menores y uno de ellos es la educación. Vamos a ya meternos en el tema educativo porque ha sido de mucha polémica. ¿Qué es lo que ha pasado con el presupuesto educativo? Aquí vamos a sumar a la ANEP y UDELAR, que son los dos renglones más importantes. Bueno, en pesos constantes se ha más que duplicado desde el 2004 al 2014. Y eso porque aumentó en la proporción, pero además aumentó el volumen absoluto de gasto. Más salarios, más, sobre todo en los últimos años, algo más de infraestructura y bueno, costo de funcionamiento también, a pesar de que hay quienes dicen que no está muy bien balanceado el costo de funcionamiento con los salarios, pero bueno, eso son cuestiones internas. La cuestión es que el presupuesto para la educación ha aumentado y es la bandera que ha esgrimido el propio gobierno, bueno, claro, defendiendo lo que han sido las administraciones del Frente Amplio, diciendo duplicamos el presupuesto para la educación en 10 años. Exacto, es lo que ha sucedido. Desde el punto de vista del sector de la educación uno puede decir, bueno, ¿cuál es la proporción? Y la respuesta venía por la gráfica anterior, es decir, bueno, la ANEP sobre todo, si le sumáramos la universidad serían 3-4 puntos más de PBI, de la proporción del gasto, pasaría ahora lo vamos a ver, 17-18%. Pero ahí está en parte de la respuesta. Esto es el presupuesto en términos constantes. Y lo que ahora sí es parte de la discusión, en términos de PBI, ¿cuál es el gasto educativo? Bueno, en la siguiente placa se ve que en el año 2005 el presupuesto de la ANEP más la UDELAR no alcanzaba el 3% del PBI. Y en el último año ejecutado, el 2014, está muy cerca del 4%. Lo que se estaría planteando en este periodo es llegar a superar el 4,5% hasta tal vez se llegue al 5%. La intención del Frente Amplio es llegar al 6%. Hay quienes dicen que ya es imposible llegar al 6%. Lo ha dicho el propio exministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, que dijo, a esta marcha, imposible. Seguramente porque, digamos, hay que ver, la asignación de gasto, como veíamos, los cambios son muy paulatinos porque hay otras cosas para gastar. Claro, ¿cómo se puede romper esa lógica? Bueno, o con más impuestos, o eventualmente que haya una caída del PBI que favorezca la relación, cosa que no es el escenario más deseable, obviamente, y se recorten gastos por otro lado, preservando la educación. No se le daría más dinero igual. O sea, claro, eso se le quitaría a otros, pero bueno. Se llegaría a una proporción sobre el PBI mayor, porque si mantenés el gasto y el PBI baja, te aumenta la relación, pero no sería la mejor manera de llegar a eso, ¿no? Es posible, sí, que efectivamente en las proyecciones eso sea difícil, pero ¿qué ha planteado el gobierno? Bueno, vamos a ir rendición de cuenta por rendición de cuenta, después del segundo año, a ver cómo se plantea la cosa a futuro. Y bueno, ahí puede haber reasignaciones de gasto y otras aplicaciones. El tema de fondo aquí, o uno de los temas de fondo que estuvo discutido, es el tema de los salarios docentes. Y por supuesto que aquí las visiones pueden ser muy diversas, ¿verdad? De la gente que nos está mirando y trabaja en la educación y tiene cargos diferentes. Nosotros simplemente queremos compartir con ustedes cuál es el salario hoy, año 2015, antes de la discusión presupuestal. Los presupuestos se van a aplicar a partir de 2016 en adelante. Bueno, un maestro grado 1, 20 horas, recibido y que arranca a trabajar, gana este año 21.016 pesos nominales. Es decir, que no es lo que agarra en la mano. En la mano de agarrar 17.000 pesos aproximadamente, no recuerdo bien la cifra. Bueno, se puede usar cualquiera de las cifras, están relacionadas, lo que está en el medio son los aportes y a la seguridad social y a alguna otra cosa. Y cuando el maestro es el tercer renglón, es grado 1, pero 40 horas, cuando está en una escuela de tiempo completo, tiene 40 horas, gana 42.566 pesos. Hay quienes dicen, y creo que con buena fundamentación, que 40 horas para un maestro es algo relativamente extremo, ¿verdad? No, el rendimiento docente no es del todo bueno y
es poco sostenible. Y creo que en eso hay buena parte de razón. En el caso de los profesores, los salarios de día son bastante parecidos, 20.852 en nominal para el grado 1, 20 horas, y 40.378. En este caso las horas son horas docentes, horas aula, que claro, son de 40 minutos. Hay quien dice, bueno, pero son de 40 minutos y que los maestros tienen vacaciones. Digo, yo creo, desde mi punto de vista, que esas cuestiones son críticas un poco relativas. El trabajo docente es un trabajo intenso, de alta exigencia sí, una intelectual. Responsabilidad social indiscutible, no nos guste o no nos guste. Claro, si la haces para cumplir, esto como cualquier trabajo, ¿no? Si la haces para cumplir, evidentemente que la cosa se puede hacer más sobrellevable, pero los resultados no se logran. Y en el caso de las horas del profesor, esas 40 horas, de un tiempo a esta parte, se han introducido allí lo que llaman horas de coordinación. Entonces, no necesariamente son todas horas aula, lo cual hace más razonable y más coherente el esquema. Estos salarios son un 64% superiores a los que había en el año 2004 en términos reales, cuando el promedio de la economía creció algo más de 40%. Así que la verdad que es un avance importante, se puede mejorar obviamente, pero todo indica que además del tema salarial, hoy por hoy la educación está con otros desafíos que tienen que ver con la gestión, tal vez con la infraestructura también, que por lo menos tienen que estar en el mismo nivel de preocupación. Vamos a ver qué es lo que pasa. El gobierno creo que tiene 20 días si quiere enviar un mensaje adjunto, ¿no? Exacto, sí. Como diciendo, bueno, faltó esto en el presupuesto, tenemos 20 días para presentar un complemento. Pero luego se vendrá toda la discusión en el Parlamento, los tires y aflojes, y allí se enfocarán seguramente los reclamos sindicales ahora. Absolutamente, así que tenemos para unas semanas de presupuesto todavía. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía.